En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar de las conclusiones que deja a su paso el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019. Para ello cuento en este estudio con tres invitados. Damien Lemaitre, es periodista del diario L'Équipe. Bienvenido, Damien. Buenos días. Contamos también con la cronista deportiva Cindy Colmenares. Bienvenida. Gracias, muy contenta de estar con ustedes. Y con mi compañera de RFI, Ana María Ospina. Bienvenida, Ana María. Hola, gracias. Conclusiones que nos deja el Mundial Femenino de Fútbol hoy en Primera Plana. Bueno, pues Holanda y Estados Unidos disputan este domingo la final del Mundial Femenino de Fútbol tras 4 semanas de competición que nos deja unas audiencias millonarias y una gran relevancia social. La pregunta ahora es hasta qué punto va a dar un impulso a la igualdad en el mundo todo lo que se está viviendo estos días aquí en Francia, a sabiendas de que existen todavía unas grandes diferencias de salarios entre los jugadores y las jugadoras y también diferencias de premios en las categorías masculinas y femeninas en el fútbol. Enseguida lo analizamos, antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja este Mundial Femenino. Portadas como la del diario Aujourd'hui en France, que agradecía la actuación de las francesas eliminadas por las finalistas, por las favoritas, Estados Unidos. Gracias, señoras, titulaba. También L'Équipe, el diario de Damien, hacía referencia a la eliminación de las francesas con el titular Resaca. Titulaba haciendo referencia a que las francesas dominaron gran parte del encuentro, pero sin premio final. El diario AS en España destacaba la derrota de las españolas ante Estados Unidos, heroínas sin premio. Y la revista SoFoot aboga porque las superheroínas, las estrellas del balón, estén a la misma altura social y mediática, es decir, compara el plano con las estrellas masculinas del balón. Bueno, también, tras un mes de competición, ¿cuáles son las principales conclusiones que nos deja este Mundial Femenino de Fútbol? Pues yo diría que fue un torneo muy interesante, ¿no? Desde el principio, desde el partido de inauguración entre Francia y Corea del Sur, con esa goleada de Francia que supuso el primer impulso, ¿no? Digamos, del torneo. Y luego hasta el final, hasta los últimos partidos. Hemos tenido 4 semanas con partidos muy buenos, algunos otros un poco inferior, ¿no?, a lo que se esperaba, pero eso se debe también al formato del torneo, con muchos equipos que han entrado, que han debutado, ¿no?, en el Mundial. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un partido muy interesante entre Inglaterra y Estados Unidos en semifinal. También otros partidos, otras sorpresas, equipos que destacaron como Italia, como España, y así que me gustó mucho, me gustó mucho. Cindy, conclusiones de estas 4 semanas de fútbol. Sí, fue muy interesante, sobre todo porque se vio que el público sigue a los equipos femeninos y que lo puede apreciar como los matches también masculinos. Lo único es que también se sigue viendo una diferencia de nivel, hay que admitirlo, pero de buena manera hay matches también que han sido muy interesantes, como por ejemplo Estados Unidos contra Inglaterra. Fue un match muy significativo que también mostró que el fútbol femenino pues puede dar ganas a las personas de verlo, que es muy bonito, pues. En lo puramente deportivo, Ana, este domingo gran final. Holanda y Estados Unidos, ¿cómo es el planteamiento? A priori, las estadounidenses grandes favoritas. Bueno, en el papel decimos que son favoritas porque son las tricampeonas, es su cuarta final, pero del otro lado no olvidemos que tenemos a las holandesas, actuales campeonas de Europa, o sea que es una final lógica y pienso que es una final abierta. Para Damien también, final abierta. Diría que los Estados Unidos son claramente favoritos. Además, Holanda ha tenido que jugar una prórroga, 30 minutos más en la semifinal. También tienen un día menos de recuperación. Han mostrado señales, o sea, como que creo que les va a faltar un poquito de experiencia también, un poquito. Luego depende, ¿no?, que llevan 2 años con un crecimiento enorme y quizás sobre el entusiasmo, ¿no?, ese impulso, pues podrían derrotar a Estados, pero diría que Estados Unidos son las favoritas, claramente. Y Estados Unidos también sale de un match súper complicado contra las inglesas, un match muy exigente. En cambio, las holandesas pues tuvieron un match un poco más, vamos a decir, menos complicado contra Suecia. De la parte de Estados Unidos tienen una excelente jugadora que es Alex Morgan, que de hecho estuvo también con el Olympique Lyonnais en Francia, una excelente escuela también de jugadoras ya
ya lo es estando en Estados Unidos, pero también aquí en Francia. Y puede ser una final súper interesante y puede también dar una sorpresa. Yo creo que las favoritas son evidentemente las americanas, pero puede haber una sorpresa también por ahí. Una de las principales conclusiones que nos deja este Mundial son las audiencias récord en televisión. El partido de semifinal Inglaterra-Estados Unidos ha sido el evento más visto en Reino Unido en lo que va de año, atención, con 11,7 millones de espectadores. Audiencias récord también en Francia, que han sobrepasado los 11 millones de audiencia en muchísimos de los partidos. Estos datos hacen recalificar el fútbol femenino como un evento a nivel global. Ana María. Pienso que sí, más allá de cuántas personas lo vieron, también la presencia de muchos fanáticos en los estadios que vinieron a apoyar a sus selecciones, casos como el de los Países Bajos, insisto, 13.000 personas en los estadios generalmente, las norteamericanas que también viajaron, y el hecho de que se muestra en televisión, eso hace que la gente crear vocaciones. Es decir, lo veo, me intereso en jugar o me intereso en seguirlo viendo. Si lo hago, la publicidad entonces me va a proponer hacerlo. Cuando juego, entonces voy a seguirlo viendo en televisión. Entonces es un círculo. Lo mismo sucedió cuando el Mundial de Fútbol en Francia en 1998 no había un interés tan grande por el fútbol masculino, lo estoy diciendo, y era masculino. No es un país, claro, no es un verdaderamente país, digamos, de fútbol, pero Francia. cuando el Mundial sucedió aquí, después de eso hubo una ola de personas que quisieron jugar e hicieron que el deporte se volviera más popular. En el plano individual, muchos han destacado el papel de algunas jugadoras, por ejemplo, la estadounidense Megan Rapinoe, veterana futbolista, que además es muy activista fuera del terreno de juego y se la conoce por ser un poco anti-Trump, un símbolo un poco anti-Trump. ¿Qué individualidades destacarían? Por ejemplo, hablando de Rapinoe, por ejemplo. Bueno, primero de Rapinoe porque fue decisiva, por ejemplo, en el partido de cuartos de final contra Francia, que fue la anfitriona, marcó los 2 goles, fue claramente la protagonista, también en los octavos, ¿no? Marcó estos goles contra España. Luego destacaría también diría a Wendy Renard, ¿no? Porque marcó los 4 goles, es defensora central y marcó los goles de Francia, que se esperaba algo más de esa selección. Pero a Wendy también fue un poco, protagonista, luego, no sé. A ver, Cindy. Ellen White, por ejemplo, la inglesa, que fue tremenda jugadora. De hecho, qué lástima que no logró meter ese penalti. Pero en realidad hubo muchas individualidades, pero ella es muy importante porque si ella hubiese metido un gol más, hubiese tenido un récord. De hecho, es alguien que hace tiempo se espera que puede tener un Balón de Oro. O sea que ahorita actualmente es la 5ª mejor jugadora histórica del equipo inglés. Y hizo un excelente match. También del otro lado teníamos a Lucy Bronze, que jugó también muy bien, incluso si el último match fue un poco regular, pero muchas actuaciones de este tipo del equipo francés. Tenemos a Le Sommer, a Henry, a Amandine Henry, muchas jugadoras francesas atacantes que tienen mucho potencial y que se han formado también algunas en Estados Unidos, que ya han jugado, de hecho, con, por ejemplo, Rapinoe, jugaron en el Olympique Lyonnais, o sea que se conocen, llevan tiempo jugando juntas y han aprendido las unas de las otras. Ana. Yo tengo 3 para destacar. Venga. Tengo Rose Lavelle, la mediocampista estadounidense, que para mí ha sido una de las mejores jugadoras técnicamente hablando dentro de este mundial. A Christiane Endler, la arquera de Chile, que además es la arquera del Paris Saint-Germain, porque demostró que en el arco también se puede ser muy buena. Y es un puesto que no está muy explotado dentro del fútbol femenino y lo demostró de gran calidad. Y para finalizar, Marta, que si bien está en el ocaso de su carrera, llegó a 17 goles, un récord de goles tanto para hombres como para mujeres, así que es la más goleadora de todos los mundiales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no fue un gol muy bonito, no creo que se pero recordará ese gol. Pero digamos cuenta, no, ella seguramente sí. no lo recordará como el mejor de su carrera, pero llega a 17 tantos. O yo sea, recuerdo imaginarse... sobre todo su discurso luego, que es excelente, porque vemos que, por ejemplo, con mucha Rapinoe, potencia. Sí, Claro, Rapinoe el lo hace mensaje de que otra envía. manera, ella hace un mensaje muy positivo, muy fuerte. Hay gente que dice que de hecho ya tiene los pantalones que le faltan a algunos jugadores del equipo brasileño masculino, disculpen. Pero sí es verdad y lo lleva de manera muy positiva y creo que es una figura excelente y entiendo por qué los brasileños la consideran como Pelé a ella y no a un jugador masculino. Fruto del eco social que ha tenido el Mundial, durante el Mundial parece que también hay cosas que se han movido en el fútbol femenino. Por ejemplo, el Real Madrid anuncia la categoría que va a tener su equipo de fútbol femenino y se ha resistido hasta ahora. Esto es un cambio esencial, ¿no? Que un equipo como el Real Madrid por fin vaya a tener un equipo femenino. Sí, porque el Madrid es el equipo
Histórico, ¿no? Es el mejor equipo del siglo pasado, según la FIFA. Es el club también más valioso del mundo. Eso quiere decir que ahora que han comprado esa licencia del Deportivo Tacón en España, que van a montar ese equipo en la primera división española, pues van a traer también muchos seguidores, mucho seguimiento, mucha publicidad también, y eso va a generar un antes y un después, está claro. Excelente, o sea, vamos bien, pero hace unos minutos usted también hizo una pregunta, decía, bueno, pero ¿qué puede dar esto en la tele? El hecho que haya mucha televisión, que haya mucha... Yo creo que también lo vamos a ver no solamente por las audiencias, sino qué va a pasar después. Lo vamos a ver al número de licencias, van a aumentar o no. Creo que habrá un efecto como en 1998, es lo que esperamos, pero también tenemos que ver el nivel de la primera, o sea, de la Liga 1 femenina, de la D1, porque al jugar un match de Copa del Mundo, obviamente es una Copa del Mundo, así sea femenino o masculina, pero vamos a ver cómo van a ser las cosas cuando hayan pequeños match internos en cada país. En Estados Unidos, obviamente, ellas son las que llevan el fútbol, pero en un país como Francia habrá ese mismo interés. Pero hablamos igual, cuando hay un partido masculino, que empezar a hacer la diferencia. Solo para el ejemplo de la Liga 1 francesa masculino, hay partidos que no ves porque te aburres, porque no son buenos, porque pero no menos, tiene la misma cantidad de público, hay 3.000 espectadores, y con el femenino va a pasar igual. Pero pienso que también hace parte del proceso, y el hecho de que el Real Madrid diga, soy el equipo histórico y voy a hacer una liga, voy a participar de la liga femenina que ya existe, le está mandando un mensaje muy fuerte al mundo. Hace unas semanas, antes de que comenzase el Mundial, hablábamos en este mismo estudio de la esperanza que supondría el Mundial como mensaje para niñas de todo el mundo, que se planteasen romper esos prejuicios sociales y decir, oye, yo quiero jugar al balón. ¿Qué mensaje creéis que ha mandado Francia 2019 en este sentido? Es decir, ¿creéis que el mensaje es potente a nivel... Cindy? Sí se puede y es un mensaje muy potente porque se ven las actuaciones de algunos equipos muy fuertes y uno se dice, sí, una mujer, de hecho las cosas ya van en un sentido mucho más positivo, hay ofertas de contratos, lo que tiene que ver con la igualdad de salario, con figuras que están luchando por eso, entonces sí, puede ser muy, muy positivo para que las niñas ahora vean el fútbol y de hecho incluso las familias puedan decir, fíjate, sí, hay jugadoras que logran tener un salario, que logran vivir del fútbol y del vivir de su pasión. ¿También algo más que añadir? No, yo diría que ese mundial ha dado esa visibilidad, ¿no? al fútbol femenino. Ahora el fútbol femenino se enfrenta digamos, al fantasma del Mundial del 98, cuando la victoria de Francia supuso también un cambio societal, ¿no? Aquí en Francia, porque se dio espacio a esa generación Black Blanc Beurre, ¿no? Esa multiculturalidad. Y claro, ahora pues el fútbol femenino tiene que como consolidar todo ese movimiento. Que desde aquí se ha mandado. De hecho, lo vimos en el equipo. Había un reportaje muy corto ayer que mostraba las personas en la calle, le preguntaban, dime nombres de jugadoras de fútbol francesas y sabían decirlos, ya las conocen, o sea que tiene mucha notoriedad y es muy positivo. Es un paso positivo. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del Mundial de Fútbol Femenino y sus consecuencias hoy en Primera Plana.